licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y maestra en Responsabilidad Social por el CLARES en la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente es miembro del equipo del CLARES, donde funge como coordinadora de consultoría y apoyo a la investigación. Durante 10 años colaboró en el Fondo para la Paz, IAP, teniendo a su cargo las áreas de administración de proyectos, recaudación de fondos nacionales y gestión de fondos internacionales. Colabora con diferentes instituciones del tercer sector como consultora en temas de fortalecimiento institucional, docente en temas de responsabilidad social, recaudación de fondos, planeación estratégica, desarrollo de proyectos sociales, cooperación internacional y negociación. Profesora invitada en el Instituto de Empresa y la Cámara de Formación en Madrid en temas de responsabilidad social y gestión organizacional. Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos muy contentos y muy honrados con la presencia de una persona muy interesante, Marta Elizalde Durán. Y fíjense que trabaja dos temas realmente torales para la humanidad: la responsabilidad social y la paz. Ya verán qué sabroso vamos a platicar con ella. Y bueno, pues, como lo vieron en la semblanza, es una mujer que se ha comprometido con el estudio, con el trabajo, con la investigación sobre este tema tan importante y sobre todo en la actualidad. Bienvenida, Marta, estamos muy contentos. Alejandro Ordorica. Bienvenida, Marta. Gracias de tenerte aquí. De veras de tenerte aquí en este programa que nos preocupamos mucho por lo que está pasando en el mundo, en México. Y bueno, imagínate este tema que realmente es algo importantísimo y además que tenemos que estudiar. ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué has hecho? Cuéntanos de ti, de tus proyectos y sobre todo, bueno, de este libro que acabas de presentar. Pues muchas gracias, antes que nada muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y con la gente que hoy nos está viendo, gracias por el tiempo también de todos ellos. Pues mira, te cuento brevemente, estudié la carrera, nunca quise ser como de comunicación, pero nunca quise ser activista, siempre tuve como que un interés por los temas de pobreza, empecé por ahí, a luchar contra la pobreza. Al terminar la carrera me fui a la India, estuve 2 años allá. Qué casi. Interesante, qué país. Es que la pobreza también tiene que ver con la paz. Eso, por supuesto. Es como encontré el camino, ¿no? Fui a querer encontrarme con la pobreza. Oye, ¿la pobreza es una forma de violencia, tú crees? Pues yo creo que sí. Yo creo que, mira, como le comentaba yo hace un ratito aquí a Alejandro, un poquito fuera de cuadro, pero que quería de alguna manera compartirlo con ustedes. A mí una frase que me marcó mucho del Papa Juan Pablo II, donde decía que el nuevo nombre del desarrollo es la paz, o el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Es muy profunda. Sí, si hay condiciones de vida justas, equitativas, con dignidad hacia las personas, sí va a haber paz. ¿Qué causa el conflicto? El que haya en algún momento una percepción de desventaja. De inequidad. De inequidad, ¿no? Entonces, claro, sí el hecho de que haya estas condiciones de paz, lo vemos en los países más desarrollados, donde hay condiciones de desarrollo más justas, más parejas, hay menos conflictos, sin que desaparezca la violencia, que sí existe en cualquier situación, pero el tema de la paz social, el tema de poder llegar a una paz social, una paz de comunidad, sí se logra si educamos en la paz, que es la intención de este libro que en esta ocasión estamos aquí presentando, comentando con ustedes, y en el tema de lograr que las sociedades nos comprometamos en una corresponsabilidad social, en este caso, por luchar contra la pobreza. ¿Y cómo la educación, Marta, va a determinar que las guerras en alguna medida pues vayan desapareciendo y que sobrevenga la paz en el mundo entre los países y que superen estos conflictos históricos que a veces tienen decenas y siglos? Mira, creemos que las condiciones que suscitan un hecho violento o una situación de no paz siempre se van a presentar, pero el hecho de que los conflictos se puedan resolver mediante la aplicación de ciertos valores, mediante la creación o en una atmósfera de una cultura para la paz, siempre se llega a una solución en el que se beneficien las partes, ¿no? Sí, eso que acabas de decir me parece muy interesante, porque la paz no significa la no guerra, sino más bien la actitud, ¿no? La actitud hacia
una educación que yo siento que no está del todo pues bien arraigada en las escuelas, y bueno, yo siento que tiene que ver con todos y con todos, no solamente con el gobierno, sino con los medios de comunicación, con los maestros, con los padres, y yo pienso que ahí es donde tenemos que poner el énfasis. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente cierto. Mira, tengo el gusto de colaborar en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, que es ahorita la única en el mundo como Facultad de Responsabilidad Social. Ah, sí. Estupendo. Sí, es la única en el mundo, la primera. Esperemos que no sea la única, porque realmente lo que queremos es que esto se difunda, claro. Pero en este momento somos los primeros, y es un orgullo decir que es en México donde se están gestando estos estudios en responsabilidad social que nos lleven a revisar lo que es los derechos humanos, la justicia social, los medios de comunicación, la ética, enfocado todo a la lucha contra la pobreza. Hay un tema muy interesante que también quería mencionarles. Si se fijan, hace algunos años existía la materia de civismo en las escuelas, ¿no? Y ahora se está... Y de repente desapareció. Ajá. ¿No? ¿Qué nos decían en la materia de civismo? Estos son los valores, los símbolos patrios, estas son las reglas básicas de urbanidad. Esto es una desgracia que haya desaparecido. Y desapareció. Sí. Y ahora sí se ve una cierta tendencia por empezar con la promoción de valores, educación en valores. Qué bueno. ¿No? Entonces, nosotros lo que hicimos con este libro, que además pues se presentó en la FIL, que sí, felicidades. Muchas gracias. Oye, vamos a ir a un obligadísimo corte, pero vamos a seguir platicando. Estamos de veras muy contentos de esta conversación tan trascendente, y ya seguiremos conversando con nuestra distinguida invitada, Marta Elizalde. Estamos con Marta Elizalde, una académica y diría yo también una activista a favor de la paz. Y a mí me gustaría que habláramos también de cómo estos dos valores, que son la responsabilidad social y la solidaridad misma entre todos nosotros, cómo gravitan y cómo determinan que este mundo vaya también enfocándose hacia este encuentro feliz, gozoso, de tolerancia, de respeto entre todos y todas. Pues mira, lo primero es que pensemos que no es una utopía, sino es una realidad, y tiene que hacerse una realidad y practicarse desde la educación, ¿no? No es un sueño, ¿no? Queremos lograr la paz, no. Tenemos que educar y formar ciudadanos responsables y que siempre actúen en favor de la justicia social y de la dignidad para que lleguemos a la paz. Y lo estamos haciendo en las escuelas, ese es el punto, porque a lo mejor sí sabemos el qué, pero ¿cómo está el cómo? Pues el cómo está complicado, ¿no? En muchas ocasiones estamos viendo los problemas que no es tema de hoy, pero por mencionar lo del bullying y todas estas acciones. Y también que es violencia, y es la no paz, es la no paz, ¿no? Y la violencia contra las mujeres, ¿qué me dices? Que justamente que es terrible, la intrafamiliar, eso es ¿cómo apuntalar yo entonces? Creo que, sí. Es espantoso cómo estamos viviendo en una sociedad que nos está llevando al continuo conflicto, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos con este libro, que además, pues, con grandes inspiradores, como en su caso fue Shimon Peres, en su caso Juan Pablo II, como les comenté antes y demás, es dar... Grossman, también nos hablaste. Qué maravilla de Grossman. Ahorita platicamos sobre él. Es enseñar al docente, el darle una herramienta al docente de preparatoria para que conozca lo que es la solidaridad y la responsabilidad social, y a través de sencillas actividades se puedan practicar en el salón de clases, y no recibamos en las universidades alumnos que sí académicamente buscan una formación, pero primero es la formación integral, la formación como seres humanos. Claro. ¿Sí? Entonces que y puedan a eso poner se le da muy poca importancia. Y yo pienso, ahorita que estás hablando, que también debe haber una educación para los padres, porque bueno, si en la escuelas se están preocupando por difundir todos esos valores de tolerancia, de comprensión hacia los demás, el respeto y la responsabilidad a los semejantes. Ve cómo tratan a los adultos mayores. Digo que eso también es otra variante, otra cara de la violencia. Pero llegan a su casa y ven la violencia. Entonces yo pienso que sí, que es una tarea muy compleja y que también hay que llevarla a los hogares. ¿Cómo hacerle? Pues mira, tener en cuenta que tenemos que trabajar en los aspectos en el social, en la sociedad, después el cuidado del medio ambiente como
producto de que esté bien el ser humano y cuidar nuestro alrededor, y en la generación de bienestar, que esto sería pues lo que se llama ahora la sustentabilidad, ¿no? Que es un eje de la responsabilidad social. Y Marta, también yo creo que valdría la pena ubicar el libro dentro de esta serie que de hecho la conforman cuatro libros diferentes bajo la cátedra o auspiciada por justamente esta cátedra Shimon Peres dentro de la propia universidad. Sí, mira, ¿Qué títulos son estos 4 libros? Sí. Pues por lo pronto hay que recomendarlo mucho, la responsabilidad social y la solidaridad, en donde tiene una participación muy destacada nuestra invitada, y bueno, pues es una guía de actividades para el docente y por una educación para la paz. Aquí, bueno, pues espero que... de él hemos venido hablando, pero también hay otros. Claro, mira, la Cátedra Shimon Peres por la Paz es un programa internacional que auspicia este tipo de proyectos en las cuales contribuyan a la educación para la paz, ¿no? Que es una de las líneas de acción más predominantes en la política y en el actuar del señor Shimon Peres. Entonces, esta colección son 4 libros, es el cuidado del medio ambiente, es otro es justicia social y tolerancia y derechos humanos. Son estos temas los que nos llevan a crear y a fomentar una cultura para la paz. Tenemos que tener más presentes los derechos humanos, tenemos que saber vivir en tolerancia, tenemos que saber buscar la justicia social, tenemos que buscar el cuidado con el medio ambiente en este sentir armónico y la responsabilidad social como un eje también que lleve a todos estos conceptos a una vida práctica y de compromiso, tanto de los gobiernos, de las empresas, de las instituciones educativas y de la misma sociedad civil organizada. Y hasta de los medios de comunicación. Por supuesto. Porque ahí vemos también que no hay mucho cuidado. Sí, la verdad es que es cierto. Y hace un rato estábamos hablando de esta experiencia que tuviste en la FIL y todo lo que vimos, qué interesante. Nos ibas a hablar de Grossman, que tuvo esta conversación tan, pues la presentación de su libro tan desgarrador, pero es una lección de ética. Y el diálogo, Marta, también entre Felipe González y el propio Shimon Peres. Es que fíjense que la feria estuvo nada menos como eje rector la paz. Qué importante es que ya se siente esa necesidad, por eso se escogió este tema, y además Israel como invitado especial, pero yo creo que el mensaje de la delegación israelí, el mensaje de todas las personalidades que tuvimos el gusto de poder escuchar y de leer, que ahora estamos teniendo, que yo invitaría a la audiencia que buscara también leer algo sobre Shimon Peres Grossman, su libro de la vida entera, con este testimonio que mencionas tan desgarrador. El mensaje fue de construcción para la paz. A mí hubo una frase de una de las entrevistas que le hicieron a Shimon Peres donde le preguntaban, ¿y usted cree en la paz? Y dijo, no espero morirme pronto. Me encantó lo profundo, el decir, es un proceso y sí lo vamos a lograr, pero tenemos que trabajar en conjunto. La educación en la casa, como bien mencionas, la educación en la escuela, los medios de comunicación, este mensaje que nos tienen que enviar de mensajes más armónicos, la lucha contra la pobreza, que es el tema del libro, ¿no? La solidaridad con el que menos tiene. Sin embargo, en el momento se definió como un optimista, un tanto desesperado y con algo de frustración, ¿verdad? Sin dejar de ser optimista. Sin dejar de ser optimista, pues está viendo que no está tan fácil, ¿no? Y que cuando se logra avanzar en algo, por ejemplo, en el caso de Siria al lado, ¿no? Se va retrocediendo. Pero yo creo que el concepto de paz, de solidaridad y de todos estos temas que hemos estado aquí comentando, se tiene que ir permeando en la educación y empezar a crear una cultura por la paz. O sea, y yo, ¿sabes qué agregaría también? Una cultura y una responsabilidad espiritual. Yo siento, fíjate que ahorita que hemos estado platicando y desde que estuve en la feria y escuchando a estos grandes pensadores, pensé, irremediablemente me remití a mis estudios de filosofía budista tibetana. Y realmente, fíjate que son los preceptos de Buda, es impresionante, pero todo esto él lo enseñó, la tolerancia, el amor, la moralidad,
Y realmente, bueno, pues yo le digo también a nuestra audiencia, veamos también esta otra parte, claro, ¿no, Alejandro? tienes toda la razón. Que yo creo que también es muy importante cuidar nuestro espíritu. Eso nos afina, nos hace más sensibles para con nosotros y con los semejantes, que tenemos una gran responsabilidad. Seguimos platicando con Marta Elizalde. Aquí estamos muy, muy felices de su compañía. Continuamos. Pues sí, estábamos platicando de este tema maravilloso y más que nada conmovedor y muy necesario. ¿Qué habría en relación a los compromisos? ¿Qué debe de comprometerse el ser humano para con la paz, para con la enseñanza? Cuéntanos. Pues como bien mencionabas, comprometerse con sí mismo y con su ambiente y con los otros, ¿no? Que serían como los principios de la responsabilidad social, ¿no? La dignidad como persona, el cuidado del medio ambiente y lo que nos rodea, y la solidaridad y la lucha contra la pobreza o la promoción del bienestar de toda la comunidad, ¿no? Que busquemos siempre el bien mayor. Fíjate que yo sí quisiera comentar algo, porque Shimon Peres dijo algo que a mí me conmovió muchísimo. Decía que había una gran contradicción, que por un lado estaba esta gran dispersión, la globalidad, y por otro lado un culto al individualismo, que era una contradicción terrible, que cómo juntarlas, cómo fíjate, Alejandro, qué interesante, sí, claro, ¿no? Que casi son irreconciliables, pero que ahí justo era nuestra tarea. ¿Y tú qué piensas de eso? No, pues Alejandro, justo porque ¿verdad? retomo el tema fundamental del libro, que es la responsabilidad social y la solidaridad, porque en la medida que vayamos trastocando estas inercias muy peligrosas del armamentismo, de los grandes presupuestos que se canalizan para las armas, la guerra y la tan preocupante situación en materia de armamentismo nuclear, que puede incluso en un momento dado pues terminar con el planeta, tiene que ver mucho con la participación individual y con el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía también en ese sentido. ¿No lo crees? Claro, es por eso que se busca la formación y la creación de una cultura para la paz, para no llegar a esa situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que son los conflictos de intereses lo que hacen esta lucha por el poder, y olvidarnos de que debemos la vida ante todo, el derecho a la vida y la vida con dignidad. Y la clave, como decíamos, el punto de partida es la educación a los niños, desde ahí. Y a los padres, Alejandro. Y también, como tú bien decías. Desde ahí, desde los niños, y después lo que le dicen sus agentes culturizadores, la familia, el colegio y los medios de comunicación. ¿Y cómo ves los medios tú en ese sentido? Pues yo creo que los medios están empezando a tener conciencia de esto, se están abriendo espacios, por ejemplo es uno de ellos, y el que día lo de agradecemos, hoy. Sí, y pues seguir promoviendo estas reflexiones donde digan hay que enterarnos, pero para resolver. Hay que conocer lo que está sucediendo, pero para proponer. Exacto. No nada más decir, no quiero escucharlo porque hay mucha violencia. No, tengo que enterarme lo que está sucediendo y cómo puedo yo, desde donde estoy, actuar en favor de la paz. Y algo más, Marta, ¿dónde pueden conseguir todas las personas que nos ven, nos escuchan, dónde están estos libros? Está ya en las librerías Gandhi. Muy bien. Están ahí principalmente los libros, la colección. Ya no hay un libro interactivo, porque sería muy importante. Ahora pues es un proyecto que tenemos y que lo difundiremos en su momento, que haya un libro interactivo, pero ahorita por lo pronto está en las librerías Gandhi y estamos esperando que la Secretaría de Educación Pública pueda incorporarlo a sus programas de las preparatorias. Y Marta, algo nos iba a platicar también tu tocaya, Marta. Mi tocaya. De Grossman, este escritor israelita que pierde un hijo incluso por un atentado, ¿no? Pero que él mismo reconoce que también ellos tienen que cambiar para entender más, no al enemigo, sino hacerlo su amigo. Ese fue, yo creo que el gran mensaje de Grossman. Yo no sé si ustedes lo comparten conmigo, uno de los grandes mensajes que nos vino a dar, ¿no? Que no somos víctimas nada más, que podemos ser victimarios en algún momento, claro, ¿no? Entonces, claro, que tenemos que promover la educación y la cultura y dejar de buscar culpables. Sí, yo creo que es muy importante ir a la raíz para resolverlo de verdad. ¿Qué es lo que causa la violencia, no? Hay un libro de Eric Fromm muy, muy interesante que habla de
las profundidades y de la violencia, que es muy impactante. Pero bueno, ahorita lo que nos queremos centrar en tu libro, felicitarte de pues verdad. Muchas gracias, porque el chiste es que se difunda. Muy importante que hablemos de esto en un país que desgraciadamente, en un mundo, primero es en un mundo que está verdaderamente tocado por la violencia. Pero también un México violento. Y un México violento, y en la violencia no florece el arte, la poesía, no podemos ser felices. Estamos siempre, ni la prosperidad, ni la paz. Nada. Entonces tenemos la obligación, así como de ser felices, tenemos la obligación de vivir en paz. A los sabores. Y bueno, pues a los sabores también. ¿Qué se comería? Fíjate que yo te quiero hacer nomás una pequeña introducción de un segundo. En el budismo dicen que es muy importante desde la actitud, dar gracias antes de comer, porque hay una cadena muy grande de todos los que tuvieron que ver para que nosotros podamos tomarnos un plato de rico fideo, un mole, qué sé yo. Entonces, en primer lugar, tenemos la idea de, la costumbre de dar las gracias, pero además el cocinero tiene que ser el que tiene las mayores realizaciones. ¿Qué comer para estar en paz? Pues mira, cuando venía para acá, venía yo pensando en eso de los sabores, y yo decía, ¿qué sabor puede ser el que relacione yo con esto? Pues definitivamente la miel y quizá la lavanda. Ay, qué bonito. Está muy bien. La miel por lo dulce y la lavanda por los aromas, por esa paz, bonito. ¿no? Cuando leemos o tomamos alguna bebida con lavanda, nos cambia todo, ¿no? Es una paz. Y yo estando muy de acuerdo contigo, yo creo que Alejandro, también tienes que ir a un colofón, yo porque creo ya que es estamos muy sobre el importante tiempo. también la equidad, como soñaba Neruda, que toda la humanidad compartiera el gran plato universal y que nadie dejara de comer. Y yo cierro con María Montessori, una célebre educadora italiana, que justo decía que no sería lo importante como esperanza para la paz el enseñar al niño, un adulto, un niño algo, sino pensar con miras más elevadas que tendrían que ser propiamente las que nos encaminen al desarrollo de un nuevo ser humano. Muchísimas gracias, Marta, de verdad ha sido muy, gracias. Pues sobre todo muy aleccionador platicar contigo. Amigas, amigos, gracias por su atención. Aquí tenemos una cita la próxima semana, los esperamos siempre con cariño y con muchos sabores y buenos saberes. Gracias y felicidades. Gracias a todos. A ustedes. Gracias siempre, gracias.